Ahí está, ahora sí. Ya. Bueno, pues entonces vamos a continuar nuestra clase de psicoanálisis. Bueno, no es una clase de psicoanálisis propiamente, sino más bien de historia del pensamiento. Y pues estas últimas clases hemos estado viendo a Freud. Y la clase de hoy, pues vamos a ver un poco de la continuación de su pensamiento. Y si bien yo les había comentado que vamos a ver a Carl Gustav Jung, no quería pasar de largo a, a su hija de Freud, a Anna Freud, nada más así como una mención especial dentro de la historia del pensamiento, pues porque hizo cosas bastante importantes. Continuó los estudios de su padre y pues es una pensadora muy interesante. Tuvo una vida un poco difícil porque fue la última de las hijas de la pareja de los Freud. Muy probablemente era una hija no planeada porque la familia tenía problemas económicos muy importantes y pues parece como que eso le pesó toda su vida, ¿no? Em, pero mientras que todos los hijos de Freud salieron de casa, ella se quedó a cuidar a su padre durante su enfermedad, que les había platicado que Freud tuvo cáncer Paladar. de paladar durante muchísimos años, ¿no? Y sufrió muchísimo. Y bueno, pues fue su hija Anna Freud la que, pues prácticamente la que lo cuidó el resto de su vida, ¿verdad? Em, Ella fue psicoanalizada por su padre mismo, o sea, estuvo en terapia de psicoanálisis durante muchos años y fue así como se introdujo prácticamente a la práctica psicoanalista, porque ella no estudió psicología propiamente, o sea, bueno, no estudió medicina, porque antes estudiaba medicina para luego entrar a psiquiatría y de ahí dedicarse a la práctica psicológica, sino que ella más bien estudió para ser maestra de escuela, porque era como una carrera más apropiada para las mujeres en aquel tiempo, ¿no? Entonces ella llega a la psicología más bien por los análisis que le hace su padre. Actualmente consideraríamos eso totalmente fuera de cuestión, o sea, un padre no puede ser el psicoanalista o el terapeuta de, Jamás, de, de- jamás. de su hija, ni de su pareja, ni de nadie cercano. O sea, se No, no. considera que la relación entre un terapeuta y algún familiar es demasiado cercana y hay demasiadas sesgos emocionales y cognitivos como para que sea prudente hacer una terapia a un familiar o una persona muy cercana, ¿no? Pero en aquella época todavía no se consideraban ese tipo de problemáticas y bueno, pues así pasó, ¿no? Mm. De todos modos, bueno, pues Anna Freud aprendió mucho de los análisis de su padre, solamente que ella los aplicó a, a los niños, a unos que pues no eran muy considerados en aquella época, ¿no? En general, los estudios de medicina y psicología pues se hacían en adultos y como que a los niños no se les consideraba mucho, ¿verdad? Pero bueno, pues Ana Freud inaugura, por decirlo así, el análisis infantil. Y el objetivo básico del análisis infantil es fortalecer el yo. ¿Se acuerdan que para Freud hay como tres elementos, que es el yo, el superyo y el ello, ¿no? Y en los niños el yo es una instancia que apenas se está desarrollando, ¿no? Entonces, cuando un niño presenta problemas de salud mental, lo que propone Anna Freud es que se ayude a fortalecer el yo, ¿no? Para que pueda hacerse cargo de, de sus problemas.
pero hay varias observaciones muy interesantes, hay varios riesgos y varios retos que tiene que enfrentarse el analista infantil y pues podemos aquí resumirlos en 4 puntos. El primer punto es que el niño no es tan inocente como se cree o como se piensa, ¿no? Porque a veces tenemos la imagen de los niños como seres sin culpa y luminosos y toda bondad Indefensos. y indefensos y cosas así. Y Ana Freud se da cuenta de que no, que, que los niños tienen también deseos tan destructivos como los tienen los adultos y pues sí, o sea que hay que tratar, hay que tratarlos con la seriedad respectiva, o sea, como si fueran personas por sí mismas y personas completas, ¿no? No hay que minusvalorarlos, no hay que subestimar su psique solo porque son niños, ¿verdad? Otra cuestión aquí es que los niños en general tienen una capacidad de resistencia y frustración bastante bajo. O sea, los niños se frustran con mucha facilidad, ¿no? Dice, esto es muy problemático en el análisis infantil porque, por ejemplo, a ella le era difícil em, hacer estas dinámicas que hacía Freud con los pacientes. Una de las dinámicas que les platiqué era, por ejemplo, lo de la asociación de ideas. O sea, que Ujú. estabas ahí tirada en un diván y pues tenías que ir asociando ideas con tus sueños y todo este rollo, ¿no? Y pues, los niños como tienen em, poca resistencia a la frustración, dice que se cansan muy rápido de ese tipo de ejercicios. Ujú. Entonces no puedes tener a un niño ahí acostado durante una hora hablando solo, ¿no? Que era lo que pasaba con las terapias de Freud. Que pues sí, o sea, él era como que nada más se sentaba y se escuchaba a su paciente hablar durante una hora, ¿verdad? Pero con el niño eso no es posible, porque se aburre con mucha facilidad, se cansa, este, y bueno, pues todo ese tipo de cosas. Y esto está relacionado con el tercer punto, que es debido a que el niño ha tenido una vida pues bastante corta, todavía no desarrolla los mecanismos de sublimación y asociación que tiene un adulto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan lo que era esto de la sublimación en Freud? Sí. Sí, Ujú. ¿Y qué era? Nada más para preguntarles. este, a los Las- problemas. A ver, Norita. tú, Tere, No, tú, perdóname. Norita, tú, Norita. Ujú. No, 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 porque Nora ya sabe. Es que el manejo de lo que, de los, ¿cómo se llama? De cuando tienes traumas, de los traumas, les hace una salida aceptable a la sociedad y a ti mismo, ¿no? Entonces Ujú, eh, los transformas, puede ser en religión, en arte o en algo, las frustraciones y los traumas, ¿sí o no? ¿Está ujú. bien? Sí, 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 justamente, ¿no? Muy bien, Este, queridos. muy, muy bien. Sí, justamente, como un niño todavía no desarrolla toda bueno, todavía no ha absorbido todas estas reglas culturales, pues sus Ujú. mecanismos de sublimación no están, digámoslo así, tan perfeccionados, ¿no? Y tampoco lo están sus mecanismos de asociación de ideas. Entonces, a veces es difícil ver qué tipo de asociaciones son relevantes para un niño. O sea, lo que pasa es que los niños son muy imaginativos, ¿no? Entonces tienen una capacidad para juntar ideas, impresionante, ¿no? Esta capacidad, conforme vamos avanzando, siendo adultos, se va sedimentando y, y a los adultos les resulta más difícil hacer asociaciones aleatorias. En el caso de los niños, esto es malo para el psicoanálisis, o sea, que sean capaces de hacer muchas asociaciones, porque en los niños muchas de estas asociaciones no significan nada, son solo así asociaciones locas. En el caso de los adultos, como su vida ya ha asociado
muchas cosas con significados establecidos, entonces sí podemos hacer el análisis, bueno, el psicoanálisis. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Cuando una persona es adulta, supongamos que para em, no sé, para un hombre que fue a la guerra y entonces tiene un, no sé, un trauma con la guerra, a lo mejor para él las monedas es una especie de símbolo de, del trauma que vivió en la guerra. ¿Por qué? A lo mejor porque cuando estaba en la guerra no tenía nada para comprar, para, no sé, para alimentarse. Y entonces él siente una especie de malestar cada vez que ve las monedas. Entonces, para él, las monedas son símbolo de un malestar traumático, ¿no? Entonces, él tiene una asociación muy clara. Bueno, para la persona misma no es tan clara porque es traumático y lo ha reprimido, pero el psicoanalista puede ahí como excavar, ¿no? Y, y ver que para la persona esta, las monedas son un símbolo de este evento traumático, ¿no? En cambio, para un niño, a lo mejor las monedas pueden asociarse con mil cosas. Como él tiene una experiencia de vida muy corta, a lo mejor si hacemos esto de la asociación libre, le preguntas al niño, ¿qué asocias con las monedas? Y él te puede decir, no sé, perro, gato, leche, Juguete. árbol, juguete. O sea, te puede decir muchísimas cosas, ¿no? En Mm, cambio, para el adulto, las asociaciones son más rígidas. Es más Ujú. difícil para adulto hacer ese tipo de asociaciones, pues porque ya tiene en su mente establecidas muchas relaciones. En este caso, la persona, a lo mejor si le pregunta el psicólogo, ¿qué asocias con las monedas? La persona te va a decir, ah, pues asocio comida, y con la comida, ah, pues hambre, y con el hambre guerra, ¿no? Entonces ya hay como una línea directa que asocia las monedas con su evento traumático, que es la guerra, ¿no? Pero con un niño esto es mucho más difícil. O sea, como que su abanico de asociaciones es, es muy aleatorio, ¿no? Entonces, pues es difícil como que llegar a esas partes subconscientes. Sin embargo, dice Ana Freud que por el contrario, los sueños de los niños son más significativos. O sea, como que como los niños no han desarrollado tantos procesos de represión, entonces sus sueños, digámoslo así, no, no están no tienen tantos candados mentales, por decirlo así. Los sueños de un adulto tienen muchos candados para evitar que los deseos traumáticos salgan a la luz, ¿no? Y como el niño no ha desarrollado todavía todos esos mecanismos de represión, entonces muchas veces sus sueños son muy explícitos, ¿no? O sea, si el niño tiene una experiencia traumática, es muy probable que sueñe explícitamente con esa experiencia traumática, ¿no? ujú. Ujú. Por Sí, eso, perdón, la Bárbara. energía es más libre, digamos, en la parte de proceso mental Ujú, que en el proceso secundario. El proceso secundario es mucho más rígido y en cambio en el niño es más flexible, más rápido. ujú. Sí, sí, sí. Entonces lo que se hace en este caso, según Ana Freud, es trabajar mucho con imágenes en los niños. O sea, pedirles que dibujen, que señalen en juguetes, o sea, que utilicen su motricidad, o sea, sus manos, su creatividad y cosas muy visuales, ¿no? Para poder más o menos entender lo que pasa en su mente, ¿no? Ujú, En el caso de los adultos, es una cuestión ya muy discursiva, muy, muy lingüística, ¿no? O sea, y, pues, se acuerdan, por ejemplo, que analizar los chistes o los lapsus que dicen una persona, pues nos da pistas sobre lo que pasa en su inconsciente, ¿no? ujú, Y para los niños es como algo más visual, ¿no? Como todavía no está desarrollado al 100% la capacidad discursiva y de razonamiento lógico lingüístico, entonces, pues se trabaja
de estas otras maneras. ¿Ya? Y dice también algo que es muy interesante en último lugar, y pues que el yo en los niños es todavía muy frágil. Entonces, que se corre el peligro de regresarlo a un a un estado psíquico anterior si se saca el trauma así de manera como muy Abrupta. fuerte, muy abrupta, ¿no? O sea que y esto pues sí puede pasar en niños, por ejemplo, en un niño de, digámoslo así, 10 años que se somete a un proceso de psicoanálisis, por algún trauma que haya tenido. Si se lo hace ser consciente de su trauma de manera muy brusca, puede tener una regresión a un estado anterior en su niñez. O sea, por ejemplo, dejar de hablar. O sea, Ujú, como si regresara a su edad mental a un estado previo, ¿no? ujú. Dejar de hablar o perder capacidades motrices o cosas así, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esas cosas también, ¿no? Em, Porque en los adultos también, aunque es muy doloroso sacar un trauma de manera abrupta, eh, pues en el adulto muy rara vez surge este tipo de regresiones a la infancia o vaya que no es que el adulto se pueda convertir de pronto en un niño o algo así, ¿no? Que bueno, quién sabe, a lo mejor habrá casos ahí muy extraños en los que sí, pero no sé. Y bueno, pues esto es como lo que plantea Ana Freud con respecto al análisis infantil. Es muy interesante y pues es muy importante también eh, porque abre el camino a considerar a los niños también como sujetos completos, ¿no? Como sujetos de derecho de salud mental, ¿verdad? Pues porque vivimos en un mundo muy adultocéntrico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Donde parece que lo único que importa son los adultos. Y ya, bueno, entonces es bueno así como eh, también pensar que estas teorías pues tienen que poder aplicarse a los niños, ¿no? Ya. ¿Algún comentario, alguna duda ahí sobre Ana Freud? Investigó mucho sobre los mecanismos defensivos, Gonzi, y muy interesante, ¿no? La verdad es que ella abrió mucho esa posibilidad de comprensión de los mecanismos defensivos que son tan importantes para el yo, digamos. Sí, tiene ahí libros donde hace o sea, que son un montón, ¿no? O sea, sí son Sí, así, como que los para, mecanismos, sí, sí, muchísimos. sí, son muchísimos, ¿no? Ujú. Sí, porque como que Freud sí, creo que sí habla de algunas veces de distintos tipos de mecanismos, pero como que le interesa más cómo, cómo abrir el inconsciente, ¿no? O Sí, sea, como que, digámoslo, para Freud es como tú ya tienes el trauma y lo que me interesa es ver cómo yo como terapeuta te lo voy a sacar, ¿no? Y Ana Freud hace mucho el análisis inverso, o sea, hace el análisis de tú estás así sano, normal, y cuáles son los mecanismos que tu mente utiliza para reprimir los traumas, ¿no? Y eso pasa muchísimo en los niños. O sea, lo que pasa es que Anna Freud trabajó en un orfanato. Bueno, fue de fundadoras de un orfanato en Inglaterra. Entonces trabajó muchísimo con niños huérfanos y con niños abandonados. Entonces, pues de ahí descubrió muchas cosas también sobre cómo es que los niños forman mecanismos de defensa y cómo estos mecanismos pues luego ya se presentan en la adultez configura nuestra vida, ¿no? Oye, Gons, Ujú. ¿podríamos hacer un repaso de los mecanismos de defensa? Yo no me lo sé y no los vi aquí, justamente porque no creí que a fueran tan ver, relevantes. ¿Tú te lo sabes, Nora, o te sabes sí, algunos? sí, bueno, acá te los puedo, Tú estás más déjame buscártelos. empapada de eso.
Sí, no creo que estén todos aquí, pero sí están bastantes. A ver, Oye, o sea, los mecanismos de defensa es lo que utilizamos para no permitir que salgan nuestros traumas. Eso Ujú. es. ¿Sí? para muchas cosas, Tishita, mira, los mecanismos de defensa, digamos que fortalecen el yo, Ujú, lo hacen más flexible, te hacen más capaz de sostenerte en la realidad, porque, por ejemplo, en la esquizofrenia, ujú, en la esquizofrenia, por ejemplo, los mecanismos defensivos son muy precarios y además muy poco adecuados. ujú, Entonces, se vuelve la persona mucho más frágil. En cambio, cuando los mecanismos defensivos que utilizas son mucho más fuertes, mucho mejores, ¿no? Menos primarios, pues obviamente tu yo es más fuerte. Entonces no es tan fácil que te tiren, digamos, ¿no? ujú, Que Sí, cuando tus mecanismos son precarios. sí, o sea, ujú. tienen esa doble función. Bueno, su única función es defender al yo. Entonces es como Así es. su función básica, ¿no? Y Ujú, pueden ser positivos en el sentido en que lo ayudan a fortalecer, a ser más robusto, ¿no? O sea que, por ejemplo, si alguien te insulta, pues es como, no, pues no me hace nada, ¿no? O sea, no te importe. Pero, pues el problema es que si sufres un evento traumático, también los mecanismos de defensa se encargan de enterrarlo, porque los eventos traumáticos son eventos ¿cómo decirlo?, que repugnan al yo, o sea, que le resultan así como feo, lo lastiman de tal manera que el yo prefiere no tenerlos presentes en absoluto, ¿no? ujú, ujú, Pero el problema es que ese tipo de eventos traumáticos salen aunque uno no quiera, ¿no? Claro. ujú, En tu comportamiento, en tu forma de reaccionar con las otras personas, etcétera, ¿no? Entonces sí como que tiene ese papel positivo, ujú, pero también pueden causar problemas, ¿no? ujú, Sí. Sí, pero es algo, yo también pienso cuando es algo que sí, que es negativo en tu vida y que tú no lo puedes mostrar como negativo o no puedes ni siquiera tú concientizarlo como negativo, lo sublimas bueno, viene el mecanismo de defensa y con eso ya puedes tú, ahora sí que por ejemplo, la gente que se mete de monjita en una así, ¿no? Esa gente a veces más tremendos, pero ya subliman con la religión, con el amor a Dios y todo, y se hacen personas muy buenas y todo, pero en el fondo hay algo muy fuerte que están escondiendo, ¿no? Entonces, más bien yo pienso que, no sé, Nora, que es tapar algo negativo y volverlo positivo para poder vivir y mostrarlo a la gente y mostrártelo a ti mismo, ¿o no? Ujú. Estoy mal. Sí, yo creo que también puede cumplir esa función. Es que creo que incluso la sublimación es un mecanismo de defensa, ¿no? Claro, sí, Que toma la forma de rituales sociales, bueno, o de exactamente. cosas de carácter social, ¿no? Ujú. Porque claro, o sea, lo que tienes de lo que te hace sentir mal, sentimientos negativos, pues a lo mejor los puedes como sacar en el arte, ¿no? Y eso Como- es como que algo que te ayuda a robustecer tu yo, que te ayuda a ujú. ser más ujú, fuerte tu yo de O una por ejemplo, manera las positiva. fobias, ¿no? Las fobias a las arañas. Dicen que si tú analizas, a lo mejor es la fobia a la figura de tu madre, pero como no la puedes mostrarte agresiva así, entonces es aplastar a las arañas y tenerles miedo y huir de ellas, pero no es más que pasar de una situación molesta a algo que tú sí puedes mostrar y matar a las arañas y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, las fobias son eso, ¿no, Nora? Sí. Sí, sí, bueno, sí. Por ejemplo, hay un caso muy bonito de Freud que la fobia es a los perros. Y Ujú. entonces creo que empieza Freud, como el niño es conocido,
empieza a ver todo lo que significa una fobia en relación a los miedos del niño por el perro. Entonces sí llega a la conclusión de que el miedo principal es el miedo al padre, pues, ¿no? Pero lo escribe tan bonito. La verdad es que Freud escribía bellísimo, ¿eh? Vale la pena leer algunos escritos de Freud porque es impresionante. Oye, por ejemplo, he oído de un caso, no sé a qué mecanismo de defensa corresponde, pero decían que, por ejemplo, los cirujanos dicen que ellos en el fondo son medio como asesinos, que les gusta la sangre, les gusta el morbo, les gusta todo eso, pero lo convierten en algo bueno, o sea, en operar, en todo ese tipo de cosas. He escuchado eso. ¿Es cierto? O sea, ¿a qué mecanismo de defensa podría ser? Bueno, podrían ser sádicos, Tisha, pero en cierto sentido deben de tener un poquito de sadismo para poder tolerar eso. Tú, la verdad, es que si uno lo piensa, tú podrías abrir a alguien. La verdad es que yo creo que no ha de ser nada. Bueno, para mí no sería nada grato. Ver sangre me da horror. Ajá. Pero hay personas que eso le es indiferente. Ahora, también hay médicos, incluso hay médicos oncólogos que sufren terriblemente la muerte de sus pacientes y que Mm, la verdad se la pasan muy mal, Tishi. ah, Incluso que tienen que tomar psicoanálisis muchos años para poder tolerar la muerte de las pacientes, ¿no? De los ujú, pacientes. ujú, ujú, Ujú. Entonces, no todos, digo, en algunos casos a lo mejor sí hay un sádico, ¿verdad? Ahí terrible, pero ujú, también hay gente que no es sádica y que también, pues tiene que operar, ¿no? ujú, ujú. O no tan sádica. Nada más poquito. Sí, los médicos generalmente sí, en su gran mayoría son muy omnipotentes, Tisha, ¿no? Porque de Ujú, alguna manera salvar vidas, oye, pues es algo muy impresionante y que además tiene un sentido para tu yo de sentirte Juan Camaney, ¿no? Cuando puedes hacer que una persona viva más años, ujú, pero pues no siempre se puede, ¿no? ujú. Sí. Sí. Quieren que les dé, por ejemplo, les voy a leer algunos mecanismos defensivos, ¿no? A ver si tienes algunos ejemplos, nomás Sí, para quitarnos de la duda. mira, Sí. ajá, por ejemplo, la identificación patológica, la identificación proyectiva patológica, es cuando una persona no tolera por falta de crecimiento, digamos, pues les voy a dar un ejemplo burdo, no tolera ser malo, aunque lo sea. Entonces Ujú, lo que hace es proyectar su maldad en el otro. Es ujú, cuando, por ejemplo, en el caso de los niños, que se ve muy fácil y muy rápido, que de pronto un niñito va y le pega al otro y le quita su juguete y cuando la mamá lo regaña, le dice la niña, no, no fui yo, fue el otro. El otro fue el que me quitó el juguete o el otro fue el que me prestó el juguete. Cuando tú estás viendo que la niña le pegó al otro. Entonces, ujú, sí, ujú, es una intolerancia de la niña a poder manejar su culpa y que de alguna manera, pues, se la pone al otro y además insiste en que fue el otro, ¿no? ujú. Eso es una identificación proyectiva. Ah, eso es proyección. Ajá. Es una identificación Ajá. tuya, ajá, que la proyectas en el otro, Tisha. Ah, ok. Ujú, Por ejemplo, la negación. La negación es algo que tú no quieres ver y lo niegas. ujú, Entonces, en vez de decir, este, híjole, me fue mal porque yo fui la culpable de que me fuera mal. Entonces dices, no, ujú, es que no me fue tan mal, ¿eh? Me fue bastante bien, pero bueno, la próxima me irá mejor. De alguna manera niegas
tu responsabilidad, digamos, en el hecho. Ujú, ujú. O ¿Sí? sea, la negación. Ujú, Esa es una negación. ujú, Luego, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, el splitting es de los mecanismos más primitivos. En el splitting lo que haces es que se rompe, digamos, es como evacuativo el splitting. Entonces, es, por ejemplo, en personas que tienen un yo muy débil, de ujú, pronto se rompen y Es lo pueden, que llaman disociación, ¿no? También. ándale, exactamente, Ujú. Gonzi, y o puedes disociarte y hacer diversas o múltiples personalidades. Esos son por mecanismos de splitting, pues, ¿no? ujú, ujú, Luego, ¿qué te puedo? Déjame ver cuál otro. Mira, aquí tengo, por ejemplo, los mecanismos esquizoides, que son idealización, negación, control omnipotente. Esos son como los principales, ujú, que la idealización, por ejemplo, la gente esquizoide idealiza mucho a las personas. O eres eh, una persona que puedan idealizar que eres lo máximo o no entras en su vida, digamos. No te hacen caso, no te ven, ¿sí? ujú, ujú, Tú decías de esta chiquita que veía a Ceci, que ujú. era un señor, ¿verdad? Era un muchacho de Ujú. como 30 años, 32 años, algo así. Ajá. Ajá. Que, por ejemplo, a Ceci la tenía como muy idealizada, en cambio la mamá no la quería ni ver. Ujú, ujú, O sea, la idealización es querer que el otro, que el que tú, al que tú quieres, sea ujú, perfecto y no toleras las imperfecciones en él, digamos. ujú, Te ujú, las disculpas con tal, o las niegas con tal de que el otro siga siendo el ideal, ¿no? ujú, ujú, Ujú. La negación y el control omnipotente, digamos que es de estas personas que son muy controladoras y que son muy omnipotentes en el hecho del control, que no, digamos, de alguna manera no toleran o no ujú, aceptan, ¿sí? Que tú no caigas en un control de ellos. ujú, ujú. O sea, la de a fuerza te tienen que controlar. Sí, porque si no ellos no se sienten bien, se Ujú, sienten inseguros, por ejemplo. ujú. Sí, sí, To- sí. Ajá, Sí, sí, o sea, es como muy interesante eso. Aunque luego ajá. también hay que, es curioso que al menos cuando uno lee ese tipo de cosas, a veces te estás preguntando, ¿y yo seré ese de así? ¿No? No, Gonzi, Ujú. ¿sabes qué? ¿Dónde Este, estoy yo? No, oye, al ajá. igual que lo que tú decías hace un ratito, que Freud así se equivocó rotundamente con Ana Freud, ¿no? En empezar un psicoanálisis para ella, ¿sí? Uno no puede tener nada que ver con la gente que quiere, nada, Ujú. ¿Por porque qué? lo harías muy mal, digamos que no serías objetivo viendo las Ah, partes negativas del otro o las partes malas del otro, ¿no? ujú, ujú, Ujú. Sí, o sea, no te puedes autodiagnosticar ni diagnosticar a alguien cercano a ti. No, ni tampoco Freud pudo, ¿eh? No, pues, Freud empezó su psicoanálisis y se dio cuenta muy rápido que no, que él no podía psicoanalizarse. ujú. Así ujú. es, Mira, ahora sí que. así es, Sí. así es. Pero Ajá. bueno, pues de Freud también tenías un poco de omnipotente, ¿no? O sea, bueno, de Sí, por sentimiento supuesto, de omnipotencia. claro. Ujú. Gracias, Nora. No, a ustedes. Y también lo tuvo Jung. Muchos de los Claro. grandes personajes de la historia han sido así, ¿no? Sí, vamos a ir retomando cosillas de Freud y esto conforme veamos ahorita a Jung, pues porque es su continuador y discípulo más famoso y más importante, ¿verdad? Sí. Pues
Carl Gustav Jung fue un psicoterapeuta suizo de familia de médicos, clérigos y filólogos, o sea, de una familia como muy intelectual, ¿no? Este, Él se dice que durante su infancia él quería estudiar arqueología e historia. Sin embargo, parece ser que su familia no tenía los medios económicos para poder mandarlo a una escuela donde estudiar eso. Y pues estudió en la escuela, digámoslo así, local. eh, pues se decantó por la medicina y la psiquiatría, que estudió con un cuate llamado Bleuler, No, que igual fue un psiquiatra muy importante en su época. Este, Tuvo una carrera bastante exitosa. A los 28 años se casó con una muchacha llamada Emma Rauschenbach. Su matrimonio fue un poco, bueno, no un poco, tuvo bastantes altibajos, porque Jung era muy mujeriego y tuvo dos romances extramaritales, de hecho pacientes. con pacientes suyas. Así es. O sea que sí era bastante pillo el, Sí, sí, sí. el Gustav Jung. Y aún así, o sea que toda su vida se quedó casado con Emma. Eh, Emma por alguna razón le aguantaba estas cosas a Jung. No sabemos muy bien por qué. Lo que sí sabemos es que la familia de Emma era una familia de relojeros muy importantes, tenía una industria de relojes muy importantes y gracias a ello Jung pudo realizar muchos de sus proyectos personales, ¿no? O sea que le daban dinero ahí para realizar sus cosas, porque Jung era un poco inconstante con sus trabajos, por decirlo así. O sea, trabajaba como profesor universitario durante un rato, luego trabajaba como ayudante médico, psiquiatra, luego trabajaba, o sea, como que tenía varios proyectitos ahí e iba saltando de una cosa a otra, ¿no? Más o menos entre los 31 y los 37 años, Jung lee a Freud y empieza a tener contacto con él mediante cartas. Ambos se caen muy bien y como que reconocen como que reconocen la altura intelectual uno del otro. Y Freud considera a Jung casi como un sucesor durante mucho tiempo. Sin embargo, con el paso de los años, bueno, ambos se van dando cuenta de que sus planteamientos como que son diferentes, empiezan a seguir caminos diferentes. Y para este entonces, Jung era presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional y cuando rompe con Freud, o sea, cuando se da cuenta que su pensamiento es muy diferente, también rompe con dicha asociación psicoanalítica, ¿no? Es cuando se separa propiamente de la psicología de Freud. Y si uno lo piensa, en realidad no fue tanto tiempo el que estuvo, digámoslo así, a la sombra de Freud, fueron unos 6, 7 años aproximadamente, ¿no? O sea, es curioso que la relación con Freud en realidad no fue tan extendida, ¿no? No es como que Freud hubiera sido su maestro durante muchísimos años y luego hubiera roto con él de manera aparatosa o algo así. Pero bueno. Durante los años siguientes, él se dedicó a hacer viajes por África, por toda África, estudió mucho de las culturas africanas y de las culturas originarias de ese país, y al regresar a su natal Suiza, se dedica a construir la famosa, o bueno, al menos dentro de los que conocen a Jung, la famosa Torre Bollingen. Esta fue una torre que Jung construyó con sus propias manos. O sea, cuando él va a África, él observa las construcciones de los africanos, observa sus chozas que estaban hechas de tal manera que había una especie de fogón central y alrededor se juntaba la familia.
y como que le gustó mucho ese tipo de arquitectura y dijo, yo voy a construir mi propia casa así. Y entonces se dedicó a construir su propia torre, así con sus propias manos, donde, pues, según él, se dedicaba a hacer sus estudios en privado, a veces recibía a algunos de sus pacientes o amantes, y pues fue como una curiosidad bastante famosa, o sea, el que Jung tuviera ahí su propio lugarcito de estudio apartado de todo lo demás y que él haya construido con sus propias manos. Algunos años después, otra vez hace más viajes a América y África y se empieza a dedicar a la investigación de la alquimia y el ocultismo. Em, la alquimia es como la química antigua, por Ujú, decirlo así, mezclada con magia. Originalmente la alquimia era la disciplina que intentaba convertir el hierro o cualquier metal en oro, ¿no? Y de ahí nace la química moderna. ujú. Pero a Jung le interesaba mucho la historia de la ciencia y de las culturas y pues como que se dedicó a investigar estas cosas un poco locochonas. Después, ya casi a los 60 años, los nazis llaman a Jung para que sea el presidente de la Asociación Alemana de Psicoterapia. Y pues, ¿qué creen que acepta o no acepta? Que sí, sí. Mm. Yo creo que no. Pues, O pues, sea, ¿qué creen que sí acepta? ¿se aceptó? Así es, Jung acepta dicha presidencia. Bueno, ahorita estamos Entonces en se le puso mil, un palo espantoso a Freud, por ujú, supuesto. ahorita estamos en Ujú. 1934. O sea, Ujú, Hitler ya está en el poder, ¿no? Ya está pero, la guerra. pero todavía no es la Ah, Segunda Guerra no, treinta Mundial. y nueve treinta y Ajá, nueve empieza la guerra mundial. Ajá. ajá, así Ujú, es. Entonces, ujú. pues sí, Jung acepta la presidencia de esta asociación y pues sí, obviamente Freud pega el grito al cielo y ta, ta, ta. Conforme Jung se empieza a dar cuenta de los tejes-manejes ahí que están haciendo los nazis, renuncia a esta asociación. O sea, no dura ahí más de un año. Ujú. Y se retira a su propia torre personal, ¿no? Em, y va como armando la Fundación Jung o el Instituto Carl Jung, ¿no? Obviamente con el dinero de su esposa, justamente, ¿no? Hace la asociación, bueno, el Instituto Carl Jung, donde pues se juntan psicoterapeutas, historiadores, filósofos, Sí, artistas y pues en general todo tipo de sí. intelectuales para discutir temas relacionados con la historia y la psicología y cosas así, ¿no? O sea, Jung empieza su carrera intelectual como un médico y un psiquiatra y básicamente la termina pues casi como un filósofo y historiador de las ideas, ¿no? Aunque sigue dando terapias y cosas así, pero ya desde una perspectiva muy, muy personal, por decirlo así, ¿no? Y bueno, pues después muere a los 85 años, en el 61, ¿no? O sea, ya más para este siglo, ¿verdad? Em, Vamos a ver primero cuáles son las diferencias así importantes entre Freud. Ya que sabemos un poquito de Freud, vamos a ver en qué se separó Jung de, de él. En primer lugar, para Freud, el terapeuta era una figura de autoridad. O sea, el terapeuta tenía que estar en una posición como de autoridad, o sea, de importancia mayor con respecto al paciente. Y a Jung no le gusta esto. Para Jung tiene que haber un diálogo entre terapeuta y paciente. O sea, para Freud, si se acuerdan, era como que te tumbabas en tu diván, bueno, en el diván, el psicólogo está Ujú. atrás de ti y te sueltas a hablar, así nada más, ¿no? Así, hablar y hablar y hablar. Y el psicólogo lo único que hace es como hacerte algunas preguntas y llevarte un poquito hacia ciertos temas, pero el psicólogo casi no interviene. Y en el caso de Jung, hay más un diálogo entre ambas personas, ¿no?
Jung dice en varias ocasiones que él aprende mucho de sus pacientes. O sea, que no es nada más así como que yo te voy a enseñar cómo sacar tus traumas, sino que tú también me enseñas a mí un poco sobre, pues, sobre mí mismo, incluso, ¿no? En otras palabras, que la terapia es una actividad conjunta, ¿no? Ujú. Por eso, no sé si han visto alguna noticia de que con la inteligencia artificial hay incluso gente como queriendo tomar terapia con una inteligencia artificial. O sea, que le escribes ahí tus problemas y te responde y todo Ah, eso, no, yo no ¿no? había oído eso. Bueno, pues sí es. Órale, qué cosa. Ujú. Ajá. O sea que ahí hay que uno de los usos más, bueno, que está aumentando cada vez más es gente que le cuenta sus problemas a las inteligencias artificiales para que funjan como terapeutas. Gracias. Ujú. Mm, Así es. Y mm, bueno, Bien, Jung estaría en contra de eso eso, Gonzi, totalmente. se me hace como un alter ego, ¿no? Sí, sí, es que ¿Verdad? el problema justo es que las inteligencias artificiales aprenden cómo te comunicas y te dan Claro, la respuesta que tú quieres, ¿no? ujú, O sea, no es un diálogo, no es un diálogo auténtico. así es. O Jung sea, estaría así como en contra totalmente de este tipo de cosas, justo porque no es un diálogo. Es como hablar contigo mismo, nada más. así es. ujú. O sea, te da la ilusión de que estás hablando con alguien, pero Pero no es cierto. sí, de Pero realidad. cierto, ajá. Ujú. Te apapachas a ti mismo. Sí, ajá. Sí, exactamente. Nomás este, pues te retroalimentas con lo que tú ya mismo sabes, ¿no? Y O sea, entonces no, sí. te das el sí en todo. Ujú. Sí, Qué no, padre. no hay una apertura auténtica a Claro. discutir tus problemas, ¿verdad? Entonces no hay curación, no hay sanación, ¿verdad? Así es, no hay ningún tipo de efecto terapéutico auténtico. Ujú, A lo ujú, mejor en el momentito ese te hace sentir bien, ¿no? O sea, en ese ujú, momento tienes un problema y la inteligencia artificial te dice, ah, sí, 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 tú ujú, tienes razón en todo. A lo ujú, mejor te hace sentir bien en el momento, pero no hay una profundización ujú, terapéutica. ujú. Sí, es una de las cosas a las que nos enfrentamos en la actualidad. Otra cosa importante, bueno, otra diferencia importante entre otros dos pensadores es que para Freud la libido siempre era energía sexual, ¿no? O sea, se acuerdan que para Freud todo era sexual, los traumas siempre tenían algún tipo de carácter sexual y para Jung no. Para Jung es energía psíquica así en general. O Ujú, sea, para Freud todo deseo era un deseo sexual escondido, ¿no? Este, porque, por ejemplo, bueno, todo deseo y todo miedo y toda angustia y todo ese tipo de cosas eran como, tienen un carácter sexual escondido. Porque, por ejemplo, si tú tienes una fobia a las arañas y resulta que las arañas eso, son un símbolo de tu madre, ah, pues es que ahí tienes el complejo de Edipo, ¿no? Y el complejo de Edipo es de carácter sexual, siempre. Entonces, para Freud, eh, digámoslo así, si le escarbabas lo suficiente, siempre ibas a llegar a cuestiones de carácter sexual, y para Jung no. O sea, él decía, no, la energía psíquica es más que energía sexual, es mucho más amplia. ujú, Y de hecho esto fue un motivo de ruptura muy fuerte entre ambos. Dentro de dentro de este mismo tema, para Freud, los sueños siempre son signos de deseos reprimidos. ujú, Este, bueno, y son deseos sexuales, ¿no? O sea, si tú sueñas que te comes una galleta, por ejemplo, a lo mejor Freud diría, ah, pero tienes que ver qué simboliza la galleta, ¿no? ¿Y por qué te la estás comiendo? Ah, pues a lo mejor la galleta significa para ti, pues el cuidado materno, ¿no? Y
Entonces, cuando te la estás comiendo, es como si te estuvieras comiendo a tu propia madre, y eso tiene una connotación sexual. Entonces, o sea, ahí te echas todo el rollo para decir que tu sueño es una forma de expresar un deseo reprimido, ¿no? Ujú, Pero para Freud, digo, para Jung no. Él toma una visión de los sueños mucho más amplia, este, y simplemente cree que son mensajes de nuestra psique. O sea, los sueños quieren decirnos cosas. ujú, ¿Qué cosas? Pues habría que ver en cada caso, ¿no? ujú, O sea, los sueños no siempre son cosas de carácter sexual, reprimido, ese tipo de cosas. Pueden ser de muchísimos tipos. Ujú. Y eso tiene que ver con la última diferencia importante, y es que para Freud, todos los símbolos que hay en los sueños, pues tienen un significado unívoco y generalmente pues, de carácter sexual, ¿no? ujú, Y para Jung, los símbolos que surgen en los sueños no tienen carácter unívoco. O sea, pueden significar muchas cosas. O sea, para Freud, el que te comas una galleta quiere significar que a lo mejor estás reprimiendo un deseo sexual por tu madre, ¿no? Pero para Jung no. Para Jung diría, ese sueño puede significar muchísimas cosas. Y tú tienes que ver en tu propia experiencia, en tu propia historia de vida, qué es lo que ese sueño puede estar queriéndote decir. Digo, yo puse aquí un ejemplo muy, muy simplón de comerte una galleta, ¿no? Pero en general los sueños son muchísimo más, complejos, este, y son muchísimo más simbólicos. Bueno, sí hay casos muy simplones como el de la galleta, pero hay casos mucho más, simbólicos, así como que dije, "Ah, es que yo soñé que estaba en una iglesia y luego, iba a la escuela, y en la escuela había cráneos o sea, puede uno ahí sacarse muchas cosas muy locochonas. Muchas veces, nuestra cultura contemporánea ya no nos hace estar tan presentes en la reconstrucción de nuestros sueños. O sea, para nuestra cultura contemporánea, los sueños son como, pues, hay, desvariaciones de nuestra mente mientras dormimos, pero Jung quiere rescatar un poco el significado de los sueños, ¿no? O sea, hacernos un poco más conscientes de ellos. Él mismo, de hecho, llevaba un diario de sus propios sueños, este, donde él intentaba hacer interpretaciones de ellos, y hay incluso un libro llamado El Libro Rojo, que es un librote así súper grande donde Jung se dedicaba a anotar y dibujar sus sueños. Y está como curioso hojearlo. O sea, es un libro que no se le entiende nada, porque pues, esos son los sueños de Jung y sus ujú, interpretaciones muy personales, pero pues como para echarle un ojito así, bueno, hojearlo y ver sus dibujos y cosas así, pues está ahí como interesante, ¿no? Pero bueno, entonces estas son las diferencias básicas entre Freud y Jung. Si se dan cuenta, como que Jung es muchísimo más abierto. ujú, Freud es así como es que la psique está compuesta de yo, ello, y super yo, y funciona así, asá, y todo remite a lo sexual. Es como muy cuadrado, ¿no? ujú, Muy alemán. Y Jung es muchísimo más, así como más hippie, más abierto, así como, no, pues es que los sueños y los símbolos y hay que interpretar y así, ¿no? Entonces sí tenemos ahí como dos personalidades bastante contrapuestas. Aunque ambas se consideren del psicoanálisis, sus perspectivas son bastante, bueno, bastante alejadas una de la otra, ¿no? ujú. Pero ciertamente el sueño sí, digamos que es el puente entre el inconsciente y la conciencia también, y también eso lo acepta Freud, digamos. Sí, para los dos. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, para los dos el sueño es este puente, este umbral entre consciente e inconsciente. Ujú, Para Freud, digámoslo así, somos capaces de cruzar ese puente mediante el análisis. O sea, podemos llegar a una interpretación total del sueño.
¿no? O sea, como saber realmente qué significa el sueño. Y para Jung, no. O sea, para Jung existe ese puente, pero nunca logramos cruzarlo totalmente, al 100%. Siempre va a haber algo en el inconsciente que se quede ahí imposibilitado de iluminar al 100%. Y eso tiene que ver mucho con su propia visión del inconsciente, ¿no? Que vamos a ver en este momento. Bueno, pues Jung viajó muchísimo, leyó muchísimo, y entre todos sus viajes y sus lecturas se dio cuenta de que hay un montón de mitos que se repiten en las civilizaciones, si no de manera idéntica, sí de manera muy, muy parecida. Sí. Y se dio cuenta de que muchas de estas civilizaciones no tenían contacto unas con otras. Ujú. O sea, con base en este estudio sobre la mitología del mundial, universal, se da cuenta de que hay muchas ideas que se repiten. Y de ahí él va a deducir la existencia de algo que él llama inconsciente colectivo. Pero les voy a explicar un poco de cómo fue su razonamiento. Yo les pongo aquí el ejemplo del mito del diluvio universal, que seguramente conocen, ¿no? Está en la Biblia, con lo del arca de Noé, que Dios está enojado con la gente porque es muy pecadora, y entonces le dice a Noé, pues fíjate que voy a matar a todos mediante un diluvio, pero pues tú haz una barca y subes ahí machos y hembras de cada especie de animal, junto con tu esposa y tus hijos, y ahí te avientas y te salvas, ¿no? Pero pues resulta que esta historia se repite de muchísimas maneras en muchos lugares. En Grecia tenemos el mito de Deucalión y Pirra, donde igualmente Zeus le dice a Deucalión y Pirra que va a matar a todos los seres humanos por violar ciertas leyes divinas. Ujú. Los manda a hacer una barca, donde suben animales y seres humanos, y pues ya este, cuando hacen la barca, Zeus manda el diluvio y todos se mueren. Al final, Deucalión y Pirra salen de la barca y comienzan a poblar la tierra de nuevo, ¿no? La característica de este mito es que ellos lo hacen sembrando piedras, así es el mito. O sea que ellos sembraban piedras y de las piedras salía la nueva, las nuevas personas, ¿no? También en los incas hay un mito muy similar. Está un dios llamado Viracocha, Viracochas. que él crea a unas especies de protohumanos, conocidos como gigantes. Los gigantes no lo reconocen como el dios supremo, y entonces él decide mandar un diluvio y para ahogarlos a todos, ¿no? Y solamente sobreviven los pigmeos, que son los seres humanos así actuales, como los conocemos actualmente. También en los mayas hay un mito así, hay un dios llamado Ucuxcach, que destruye a todos los hombres de madera, porque en la mitología maya existen como varias razas de hombres, según la era en la que estamos. Y bueno, igual como son todos pecadores, los destruye mediante un diluvio universal. E incluso en los chinos existe el mito de la gran inundación de Gunyu, que también está un dios que, enojado con la humanidad, les manda unas grandes inundaciones. Aquí, en lugar de mandar eh, al héroe que construya una barca, lo manda que construya un gran dique. El héroe Gunyu construye un gran dique que permite salvar a su pueblo de las inundaciones. Y casi como esta hay muchísimas más, ¿no? Y no solamente del diluvio universal, sino de un montón de temas que se repiten este, a través de las civilizaciones, ¿no? Eh, y bueno, pues entonces Jung se pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que tantas civilizaciones tan distantes unas de otras tengan historias tan similares, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se repiten estos temas a través de la historia, ¿no? Y pues aquí plantea él lo del inconsciente colectivo. Jung cree
que existe un inconsciente que todos los seres humanos compartimos, eh, y que vamos heredando, ¿no? Incluso a veces como que parece decir que es algo genético, o sea, que está como en nuestros genes, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, como que el inconsciente colectivo es algo que todos tenemos por igual, ¿no? Después del inconsciente colectivo sigue el inconsciente personal, que ese es el que habló Freud, Freud, así normal, y después la conciencia, ¿no? El yo consciente, ¿no? O sea, como que estas dos partes, pues igual que en Freud, pero el añadido que hace Jung es lo del inconsciente colectivo. Mucha gente lo criticó por esta idea, ¿no? O sea, le dijo, no, tú estás bien loco, Jung, ¿cómo que, de dónde sacaste esa locura de un inconsciente colectivo? Y Jung como que luchó mucho como para que se entendiera la postulación de esta idea, ¿no? La razón de esto, pues, es justamente explicar cómo es que seres humanos de distintas latitudes y de distintos momentos históricos parecen pensar igual. Ujú. Sí, 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 queda claro este razonamiento. ¿Sí? Sí. Ujú. Y para eso está ahí como propuesta el inconsciente colectivo. O sea, no es una cosa ahí fumada que se haya sacado de la manga, sino que sirve para explicar el por qué los seres humanos pensamos de manera tan similar, a pesar de estar en culturas tan diferentes, ¿no? Ujú. Es algo así como una estructura que todos los seres humanos compartimos. Estructura Y universal, ¿no? Ajá. ándale, ándale, es una especie de estructura universal que todos los seres humanos compartimos y no podemos acceder directamente al inconsciente colectivo. O sea, no es como que puedas así cerrar tus ojos y decir, ah, voy a hacer un ejercicio de introspección para acceder al inconsciente colectivo. No se puede. Lo que sí se puede es analizar estas figuras, estas imágenes mitológicas que brotan del inconsciente colectivo. Ujú. Ujú. Y a estas imágenes Jung los llama arquetipos. Arquetipos, sí, ahí Mm. están los Podemos arquetipos. imaginar el inconsciente colectivo como una recámara donde hay como imágenes, ¿no? Ujú. Eh, y estas salen de manera inconsciente en nuestros comportamientos, en la forma en que pensamos, en la forma en que concebimos el mundo y sobre todo en la forma que narramos nuestras historias y nuestras religiones y todo esto, ¿no? O sea, los arquetipos salen mucho en la mitología, en la religión, pero también en nuestra vida personal. O sea, cada uno de nosotros como que tiene ciertos arquetipos que pesan más. Según Jung, hay muchísimos, hay muchos. Y en realidad él nunca llega a dar un número exacto. Así no es que diga, "Ah, es que son 10 o 15 o 20 o los que sean", porque él dice que hay mucho trabajo que hacer al respecto, ¿no? Pero sí da cinco arquetipos que son como los más importantes dentro de la conformación de la personalidad, ¿no? Vamos a ver cuáles son estos arquetipos. Mm, El primero él le llama la persona. Bueno, y antes de continuar, piensen en los arquetipos como estructuras mentales. Creo que es la manera más fácil de entenderlo en sentido contemporáneo. Son estructuras sobre cómo funciona nuestra mente, ¿no? Ujú. Aunque tengan nombres así medio curiosos, ¿no? Bueno, entonces el primer arquetipo se le llama, bueno, lo llama Jung la persona. La palabra persona en griego significa máscara. O sea, de ahí viene nuestra palabra persona, de la Ujú. vida cotidiana, ¿no? Y hace referencia a que nosotros, cuando convivimos socialmente con los demás, siempre tenemos una máscara, siempre nos comportamos de cierta manera.
Y esto es muy claro si nos damos cuenta que convivimos de distinta manera según con quién convivamos. O sea, no, n- no hablas igual con tus hijos que con el señor de la tienda, que con tus subordinados, que con tu jefe. O sea, tienes diferentes cambios de personalidad dependiendo de con quién te comportes, ¿no? O sea, no tratas igual a tu pareja que al señor que te vende los boletos del metro, Ujú, ¿no? O sea, es como que esa es una diferencia ujú, muy obvia. Es decir, que para cada interacción social nos ponemos una máscara distinta. ujú, En este sentido, somos diferentes personas según con qué personas estemos, ¿no? ujú, O sea, no existe por ejemplo, un yo Gonzalo así único para todos, ¿no? O sea, yo hablo de cierta forma aquí en clase, hablo de otra manera con mis amigos, hablo de otra manera con mi tutor de tesis, etcétera, 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 ¿no? Y cada uno de ustedes también lo hace. De hecho, sería muy raro que no lo hicieran. O sea, imagínense a alguien que conviviera exactamente igual con todas las personas a su alrededor. Sería algo muy extraño, ¿no? ujú, Y pues sí, es necesaria para la convivencia social. ujú. Ujú. Sí, sí, sí queda claro esto. Sí, 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 ujú, Digo, tampoco es que estemos, o sea, que sea malo, ¿no? O sea, no quiere decir Jung que, que debamos mentir, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos diferentes personalidades dependiendo de la persona con la que tratemos, no significa que seamos unos mentirosos, ¿no? Es simplemente una estructura de nuestra psique. O sea, nuestra psique está diseñada para comportarnos diferente según la interacción social que tengamos. ujú. y también esa es una fuerza yoica. Bueno, sí. Ujú. Pero no me voy a meter con esas cosas. A menos. Ok, bueno, entonces, pues ahí tenemos que el primer arquetipo es el de persona. Ujú. Ujú, ajá. Otro arquetipo muy importante es el de la sombra. La sombra quiere decir que todos tenemos, en términos muy básicos, una parte oscura. ujú, O sea, la persona es lo que mostramos a los demás, pero hay cosas que no mostramos a los demás. Y eso es nuestra sombra, nuestra parte oscura. En un sentido individual, a lo mejor una persona es que déjeme pensarlo con otras palabras. Un sujeto que tiene como persona o personaje el ser muy casto, por ejemplo, ¿no? A lo mejor tiene deseos sexuales muy intensos. O Ujú. sea, eso es su sombra. ujú, Y esto, pues lo vemos a veces incluso, por ejemplo, si uno lee vidas de santos, Ujú, ujú, este tipo de cosas son muy claras, ¿no? O sea, que el santo X cuenta sus tentaciones, ¿no? Y ujú, entonces cuenta cómo él siente que se le aparece el diablo y lo tienta con deseos sexuales o cosas así. Y esto para Jung representa la sombra. Ujú. O sea, ujú, para Jung no es que venga el diablo y te esté tentando. Para Jung lo que pasa es que este sujeto, un sacerdote o lo que sea, ¿no? Ha conformado su personalidad con base en la castidad, ¿no? ujú, Pero también tiene la otra contraparte, ¿no? Su sombra, y esta sombra es pues todo lo que ha reprimido en ujú, su presentación de su persona. siempre la sombra es fea. O puede ser al revés, que la persona esté fea y su sombra sea positiva, o no. Siempre es, la sombra es la parte oscura, la parte fea. Pues es ¿Sí? la contraparte de la persona. Em,
porque, por ejemplo, a lo mejor puede haber una gente, o sea, se me ocurre algún ejemplo, un ejemplo de, por ejemplo, puede haber una prostituta, ¿no? Que su persona, o sea, la imagen que ella da a la sociedad es la de alguien muy sexualmente activo, ¿no? Pero Ujú, su sombra, su contraparte, podría tener deseos de religiosidad, por ejemplo, ¿no? De ujú, castidad, de orden, ¿no? A lo mejor vive una vida muy disipada y su sombra, su contraparte, podría tener deseos de tener una vida muy ordenada. Sí. Ujú, ujú. Sí, Ujú. entonces, exacto. Ujú, Ajá, o sea, no es como que sea así como ay, lo bueno y lo malo, Ujú, ¿no? En sentido moral, sino es como contrapartes. A sí, Jung le gusta mucho representar esto con un símbolo chino que es el yin y el yang, que seguramente lo han visto alguna vez, que es ujú. algo así, ¿no? Y esto está pintado de negro. Sí, ujú. sí lo han visto alguna vez, ¿no? Lo del Ay, yin Sí, y el yang. Ujú, ¿está pintado ujú, de qué, color? de De color negro. negro. ¿Negro? ujú, Ajá, es negro y blanco. Este símbolo Ujú, chino como que representa la oscuridad y la sombra, Ujú, ujú, ¿no? ujú, Digo, perdón, la oscuridad y la luz. O sea, como que son contrapartes, pero son dos partes del mismo objeto, de la misma cosa, ¿no? ujú, ujú, Entonces, por una parte tenemos a la persona, en ujú, sentido junguiano, la persona que es lo exterior, ¿no? Lo que se ve, lo que los demás pueden ver. Y ujú, por el otro lado tenemos la sombra, que es tu yo interior, lo que no muestras a los demás. ¿No? ujú, Y eso también se puede caracterizar de forma colectiva, o sea, no solo individual. En sociedades, por ejemplo, que se dicen ser muy tolerantes, a ujú, veces surgen movimientos racistas súper fuertes. Y esto lo vemos en Europa ahorita, así de manera clarísima. O sea, los países europeos que dicen ser así los más avanzados y todo el rollo, pues están teniendo regresos a los partidos conservadores, a los partidos racistas y todo ujú, esto. O sea, es como la sombra ujú, saliendo también. ujú, ujú, ¿Mm? Si, según Jung, si tú reprimes mucho la sombra, va a terminar saliendo de manera explosiva, ¿no? Hay que tener una especie de equilibrio con tu sombra. O sea, no negarla, porque si la niegas, pues te va a salir de manera explosiva o en formas en las que tal vez no quieras. Sí, hay que integrarla. Ah, exactamente. Hay que integrarla a ujú, nosotros. Hay que poder aceptarla, ¿no? Eh, volviendo a la metáfora con el sacerdote, ¿no? O sea, si el sacerdote todo el tiempo niega sus deseos sexuales, estos van a llegar en la forma de una tentación muy grande, ¿no? Ujú, Lo que tendría que hacer ahí el sacerdote es aceptar que tiene dichos deseos. A lo mejor no rendirse ante ellos, ¿no? Porque es parte de su actividad en la castidad, ¿no? Pero aceptar que los tiene, ujú, ¿no? Sí, o sea, simplemente el aceptarlos es una forma de integrarlos, ujú. ¿no? Y esto ujú, también tiene que ver con deseos de violencia o cosas así. O sea, a veces hay que aceptar que uno tiene deseos eh, inaceptables. Esto no quiere decir que te rindas hacia esos deseos, ¿no? A lo mejor estás muy enojado y quieres pegarle a la primera persona que pase por la calle, ¿no? Y puedes aceptar que estás muy enojado y puedes aceptar que quieres pegarle a alguien sin tener que hacerlo físicamente, ¿no? Porque si lo Sí, es niegas, diferente el pensar que el hacer, ¿no? exactamente, porque si lo niegas y lo reprimes constantemente, pues entonces puede llegar un momento en el que estés tan enojado y reprimido que sin pensarlo sí le pegues a alguien, ¿no? ujú, Y todos tenemos ese tipo de deseos. O sea, todos nos pueden pasar en cualquier momento. Este,
Si uno dice, no, es que yo nunca he tenido el deseo de pegarle a alguien, ¿no? O nunca he tenido ningún tipo de deseo así, pues Jung diría, pues aguas, ¿eh? Aguas. O sea, no estás aceptando una parte de ti mismo, ¿no? Ujú, Y no ujú, tiene nada de malo aceptar que tienes esos deseos. O sea, lo malo sería, pues, hacerlos, ¿no? ujú, ujú, Dejarte llevar por ellos. Pero no ujú, tiene nada de malo aceptar que los tienes. Y pues de hecho la terapia psicoanalítica muchas veces consiste en aprender a aceptar esa parte oscura de uno mismo. Pero en la religión los deseos son pecados, o sea, así, con el solo desear algo malo ya es un pecado. Entonces ahí sí no puedes decir que no tiene nada de malo, tienes que reprimir hasta el deseo, ¿no, Ros? Sí, en una interpretación del cristianismo, sí. Jung no es cristiano, o sea, le gustan mucho las religiones y eso, pero no es cristiano. Ujú, Este, y Jung sí vería un problema en eso, en considerar, en querer reprimir los deseos absolutamente. ujú, Y bueno, pues él creía que eso era un problema en su sociedad, en la sociedad europea del siglo pasado. Esta represión le parecía a Jung un problema, ujú. ¿no? Que no tiene que ser necesariamente así. O sea, igual a lo mejor lo que él diría en este caso es aceptes, acepta que eres pecador también, ¿no? ujú, Porque muchas veces el que piensa que es santo no es santo para nada. O sea, estás reprimiendo tus deseos, estás como negando una parte de ti misma, pero al negar una parte pues, de ti mismo estás también a lo mejor cayendo en otro tipo de sombra, que sería la de la egolatría, por ejemplo, ujú, ¿no? O sea, tu creencia de que eres Convertir en lo santo, contrario, digamos. ujú, a lo mejor tú te crees como persona un santo, ¿no? Pero el otro lado estaría la egolatría, motivándote. Ujú. ujú, ujú, O sea, que siempre está ahí la sombra, ¿no? Aunque, o sea, que no hay, este, bueno, sí, para Jung sí habría gente que podría aspirar a la santidad, pero no así, no negando tus deseos. O Ujú. sea, ese no sería el camino, ujú, ¿sí? ujú. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí, no? Sí, Sí. perfecto. Ujú, El otro arquetipo es el anima, animus. Anima es la parte femenina que todos tenemos así dentro, ¿no? Y animus es la parte masculina que todos tenemos. Lo femenino tiene que ver con lo emocional, la nutrición y la protección, y el nacimiento y la muerte. Y lo masculino tiene que ver con lo lógico, lo práctico y la fuerza. O sea, la fuerza tanto física como mental. Ujú, Y todos tenemos una parte femenina en nosotros y una parte masculina. O sea, yo que soy hombre, ¿no? O sea, este soy yo, por ejemplo. Yo también tengo una parte femenina, o sea, una parte emocional, una parte de cuidado y de protección, una parte que se interesa por el nacimiento y que teme la muerte, ¿no? Ujú, 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 Como hombre, muchas veces, pues está más fuerte esto, ¿no? O sea, está más fuerte mi parte masculina, mi animus, como lo llama Freud. Pero también tengo esto. Y lo mismo para las mujeres. O sea, ujú, en las mujeres, está más presente una parte femenina, una ánima, ¿no? Pero también tiene una parte masculina, ujú, ujú. ¿no? Que también eso lo decía Freud, nada más que cuando, o sea, digamos, en el inicio, que todos los seres humanos tenemos tanto la parte femenina como la parte masculina, Ujú. incluyendo en las identificaciones. Ujú. Sí, sí, sí. Aquí lo que pasa es que, según Freud, como que cuando creces, ya te vas identificando como mujer o te vas identificando como hombre. Ujú, Y si te sientes un poquito del otro, para Freud hay problemas.
O sea, si tú como hombre sientes como energía femenina, hay problemas. Es Ujú. ahí un complejo de Edipo ahí no resuelto, lo que sea. Y al revés también, ¿no? O sea, si tú como mujer sientes como energía masculina, hay problemas. En Jung eso no es problemático. O sea, Jung dice, pues así somos. O sea, femenino y masculino son dos partes de la misma cosa, que es el ser humano, y pues algunos tendrán más, algunos tendrán menos, pero el problema auténtico viene cuando no aceptas tu contraparte. Esto, en realidad, en la civilización occidental, las mujeres han sabido aceptar mejor su parte masculina que los hombres su parte femenina. Y esto es muy claro porque en los hombres el mostrar las emociones se ve como una debilidad, ¿no? O sea, socialmente es como Ujú, que, no, es que los hombres son así, son fuertes y son, racionales y no, las emociones, ellos no pueden mostrar emociones, ¿no? ujú. Los hombres no lloran. No Ándale, lloran, sí se dice. exacto. Ujú, Ajá. En ujú, la sociedad occidental ha habido muchos problemas para que los hombres acepten su parte femenina. Y dice Jung, y esto lo vemos muy bien, por ejemplo, en que los problemas de alcoholismo y de suicidio son mayormente en los hombres, ujú, porque el alcoholismo y el suicidio son formas no sanas de lidiar con la incapacidad de expresar emociones, con la incapacidad de asumir tu lado emocional, ¿no? Pues porque el alcohol lo que hace es apagarte las emociones. Ujú. Y ya, y, o sea, por eso, según Jung, en Europa pues, hay tantos problemas con el alcoholismo, pero es por parte de los hombres, y eso sí es cierto. O sea, la mayoría de las personas alcohólicas son hombres, y la mayoría de los suicidas son hombres también. ujú. Ujú. Digo que en las mujeres no ha habido tanto este caso, porque, pues si bien las mujeres no son bien vistas como razonadoras, no hay tanta humillación al respecto. O sea, no hay una carga social tan fuerte. O sea, obviamente, durante mucho tiempo a las mujeres no se les dejó estudiar y no se les dejó proponer cuestiones científicas y todo esto, ¿no? Este, pero pues no hay esta carga de humillación ante una mujer que piensa, como si la hay ante un hombre que llora, por ejemplo. ¿No? O sea, que lo que nos damos cuenta aquí es que el machismo occidental, pues se le ha ido más, o sea, ha tenido, vaya, que le ha hecho mal a las mujeres, pero también a los hombres mismos, ¿no? Porque el machismo es como que no aceptar la parte femenina que tienen los hombres también. Sí, sí, ¿quedó claro Sí, esto? sí, muy bien. Ujú, Y para terminar el día de hoy, el último arquetipo es el sí mismo, que sería como el equilibrio perfecto, la unión de los contrarios, alcanzar tu individualidad perfecta. ujú, Es algo así como que si lograras tener tu equilibrio entre la persona y la sombra, entre tu ánima y tu ánimus, llegarás a ser un ser humano así como totalmente equilibrado. Y ujú, a este ideal, Jung lo llama el sí mismo. Y el ujú, sí mismo está representado, según Jung, generalmente por la imagen del héroe o del profeta. Por eso les puse aquí unas imágenes de Buda por un lado y de Jesucristo ujú, por otro lado, ¿no? ujú, Y que también el hecho de que, por ejemplo, se represente siempre en el centro, pues tiene que ver con esta idea del equilibrio perfecto, porque el equilibrio perfecto está en el centro de las cosas. ujú, Jung hace muchos análisis así muy, muy interesantes sobre iconografía religiosa y sobre representaciones de imágenes religiosas.
¿no? Que se da cuenta de que estas imágenes generalmente tienen un centro y este centro es el que representa el equilibrio perfecto. Ujú. Y bueno, sí está muy interesante eso de ver, ¿no? De hacer todos estos estudios con respecto a esto. Y, y hay incluso estudios más contemporáneos que también hacen estas investigaciones con respecto a la literatura y a las películas, por ejemplo. Por ejemplo, en Star Wars se dice que siguen muchos de los arquetipos que plantea Jung. O sea, como los buenos, los malos, ¿no? Los buenos que se convierten en malos, ¿no? Que sería la persona que acepta su sombra o viceversa. Este, el hecho de que siempre hay un héroe principal tiene que ver con el ideal de el sí mismo. Ujú. Y esto es interesante pensarlo. Piensen ustedes en cuántas historias conocen que no tengan protagonista. No Siempre se hay te escucha, protagonistas. creo que Gente le quería Ya, hablar, pero no se le escuchaba. Es que ajá. tenías tu micrófono, apagado. Sí, 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 pues que no hay bueno, sí, pero no hay hay películas donde el protagonista es, pues, puede ser la sociedad entera, ¿no? O así, ¿no? Pero siempre hay un protagonista, ¿o no? Ujú. Sí, es curioso pensarlo. Jung diría, lo que pasa es que ahí está el arquetipo del sí mismo Ujú. presente. Ujú. O sea, el En que el haya un protagonista. personaje principal, el que Ujú, es un personaje que tiende al equilibrio. Digo, en las historias reales no pasa esto, ¿no? Pero es un ujú, personaje que tiende al equilibrio. O sea, el hecho de que nuestras historias tengan un héroe es un ujú, síntoma de nuestro arquetipo de Ujú. el sí mismo. ujú. Es un arquetipo que viene desde el inconsciente colectivo, ¿no? Por Ujú. eso las historias de todas las civilizaciones tienen héroes. No, está padre eso. Ujú, ¿No? Ujú. Y por eso lo seguimos haciendo. O sea, por eso en historias como Star Wars o Harry Potter o las películas que ustedes quieran, siempre hay protagonistas que ujú, tienden hacia el equilibrio y que en general su historia se puede interpretar como movimientos de aceptación de la sombra o movimientos de aceptación del animus y del ánima o cosas así, ¿no? A veces animus y ánima están representados por otros personajes que le ayudan al principal y ahí bueno, es un rollazo, ¿no? Hacer ese tipo de interpretaciones. Lo que quiere mostrar Jung es que estos patrones se repiten y se van a seguir repitiendo mientras los seres humanos existan, porque están grabados en nuestro inconsciente colectivo. ujú. También el del observador, ¿no, sí? Que ese también es interesante. A ver, recuérdame ese, porque Sí, por no me acuerdo. ejemplo, hay películas donde se platica sobre los hechos de otros, Mm, que los ujú. platica generalmente un observador, pero que no sale el observador. Ya, sí, sí, sí. Ujú. Y que también tiene que ver con sí, cierto, con el funcionamiento de nuestra propia psique. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes que sueñan en tercera persona. Ujú, O sí. sea, soñar que se están viendo a sí mismos haciendo alguna actividad. Ujú. Y si no se acuerdan, pues pongan atención a sus sueños la próxima vez y ver si lo están viviendo desde la primera persona, o sea, desde sí mismos, o si Ujú, lo están soñando como si fueran un observador externo. Ujú. Eso también Ujú. se muestra en los sueños. También otro arquetipo es, por ejemplo, el del maestro, que en muchas historias el héroe siempre tiene un maestro, ¿no? Ujú, En Star Wars creo que es Yoda, en Harry Potter es el profesor de la escuela y así. O sea, en muchas historias el héroe siempre tiene un maestro que representa ujú, algo así como su conciencia externa. ujú. Y bueno, pues sí, o sea, la verdad es que todo el andamiaje conceptual que nos presenta Jung es muy interesante para analizar las historias y ver cómo hay patrones que se repiten
desde historias como desde la Ilíada de los antiguos griegos hasta La Rambo, misa. hasta, hasta la misa también, que es un tipo de historia, ¿no? O sea, y igual en la Biblia hay este tipo de cosas se repiten una y otra vez también. Ujú. Ya, pues eso, yo creo que esa es la moraleja que les puedo dejar el día de hoy. Es a lo mejor no quedarse tanto con la teoría de Jung, sino quedarse con su forma de observación, Ujú. ¿no? O sea, ver cómo se repiten estos patrones Ujú. en todo La lo que consumimos, en las películas, en los libros que leemos, en la forma en que nos cuentan los chismes, todo. O sea, todo ese tipo de cosas narrativas siguen patrones, ¿no? Y Ujú. esos patrones son universales. Ujú. Y bueno, Jung hizo su propia teoría y le puso nombres a estos patrones, pero pues si quieren ustedes hacer la suya, también estaría interesante, ¿no? Si tienen tiempo libre. Y bueno, pues pues entonces con eso terminamos el día de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con con lo que piensa este No, señor? está padre, estuvo padre, muy padre. A mí me Sí, gusta mucho Jung. Yo que sí. sí, es más bueno, es mejor esto que la visión de Freud tan radical, es más, ¿no? Sí, más abierto y más, sí, más equilibrado. Pero sí, sí, digo, lo criticaron mucho de no ser científicamente riguroso, por eso, Ujú, ¿no? Ujú. Pues porque sí, ujú. Pero sí, realmente ninguno lo fue, no, no. pero Ujú. bueno, cada quien tenía su Ujú. maravillosa forma de ver cosas, ¿no? Ujú. Así es, así es. Adiós, amor lindo, ¿eh? Bueno, Bye. algo más, algún comentario, Ujú. alguna experiencia arquetípica, ¿no? Pues oye, eso quisiéramos, imagínate ya alcanzar la individualidad perfecta, pues ya eso sería un No. exceso, pero estaría padrísimo. A Sí, lo mejor cuando uno se muera, Ujú. pues sí, quién sabe, sí, está difícil, ¿no? Está difícil. Habría que ser héroes, así en el así pleno es. sentido de la palabra. Habría que convertirnos en héroes. Ujú. Pero bueno, entonces si no hay dudas, pues voy a parar la grabación